Chavales, son las 11 menos 10. Voy a estar 10-15 minutos más. Voy a hacer algo muy especial y creo que a mucha gente le va a gustar. O a lo mejor no. Vamos a probar. Hagamos una iniciativa de verdad. Lo he dicho de coña en Twitter, pero es que era de verdad. Pensáis que era broma, pero no, es de verdad. A ver, voy a darle al aire, que tengo calor. Y hagamos una cosa interesante. Exactamente, club de lectura. Hay gente que se piensa que es de broma. No es de broma. Hagamos algo diferente. Fomentemos la cultura. Fomentemos que la gente lea. Porque solamente leéis la parte de atrás del bote de Colacao. Y eso no puede ser. Que sí, que era verdad. Que pensáis que es broma, que no es broma. Entonces, seriamente. Es que mi punto es que la gente, y me pasa a veces, no sé si es bueno o malo, no sabe si estoy de broma o en serio. Y voy un poco bailando en ese punto medio a veces, ¿eh? A ver, ¿hacemos novela y si gusta el formato, hacemos cuando terminemos Gen de la Creatividad? ¿Os parece bien? Empezamos por novela de Death Stranding. Pienso que puede estar interesante, ¿eh? 10-15 minutos de capítulo 1 Death Stranding. Vamos a leer prólogo, que son 2 páginas, y episodio 1, ¿vale? Luego comentamos cualquier secreto, cualquier curiosidad, cualquier detalle. Por ejemplo, en esta novela se menciona mucho el tema de la infancia de Amélie, cómo iba vagando por la playa cuando era una niña, esas pesadillas que tiene se amplían mucho más en la novela, el tema de la inspiración del catolicismo con el cuadro de Da Vinci, de la Virgen. Realmente, pienso que va a dar mucho juego este formato, ¿eh? Prólogo. Novela de Death Stranding. ¿De verdad? Marsman, ¿me estás diciendo que no doble la portada? Ya nos conocemos, ¿eh? Prólogo de la novela de Death Stranding. Este niño es especial. Innumerables rostros le observaban. Se aproximaban más y más hasta cubrir toda su visión, para entonces desaparecer. Rostros que había visto en el pasado. Rostros que quizá vería en el futuro. Rostros de personas a las que nunca conocería y rostros que dejaron este mundo hace mucho tiempo. Todos aparecieron ante él y desaparecieron. Inmovilizado como si se tratase de un insecto atrapado en una tela de araña. No podía moverse. Todo lo que pudo hacer fue dejar que le observaran. ¿Quién eres? Un rostro que no conocía apareció a la vista. ¿Me estoy conectando contigo? ¿O te estás conectando conmigo? ¿Dónde estás? ¿Estás en el pasado? ¿Sigues vivo? ¿Estás en el mundo de los vivos o en el de los muertos? En algún lugar, a lo lejos, se escuchaba el bramido de una ballena. Parecía una llamada de apareamiento. ¿Pero realmente lo era? ¿No podría estar llorando de tristeza? La mujer que lo observaba se desgarró la cara y se convirtió en una boca gigante. Sus pequeños dientes caninos se esparcieron por su boca hasta la parte posterior de la garganta. Manifestó un perturbador sonido de desgarro y se lo tragó. El hedor de sus órganos podridos le rodeó. Vio explotar una especie de supernova seguida de una visión perturbadora de un mundo lleno de vida microscópica. La primera vida que se originó en el planeta. Se deslizó por su garganta, mezclándose con sus jugos gástricos antes de ser empujado a través de sus intestinos mientras se contraían y relajaban. Finalmente fue expulsado por el ano. Las olas bañaban su ja o cuerpo desnudo. Estaba manchado de sangre, orina y excrementos. Era un simple trozo de carne. No tenía manos ni pies. Una enorme ola rompió en la orilla, estallando en 1.000.000 de gotas de agua y cayendo sobre él. Como si hubiese sido golpeado por el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a desarrollarse. Su crecimiento se aceleró. Sus ojos, boca, orejas y nariz surgieron a la par que sus brazos y piernas.
ahora era un ser humano. Este niño es especial. La sensación de ser abrazado y protegido por otra persona le tranquilizó. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, una vez más, estaba rodeado de innumerables rostros. ¿Dónde estás?, le preguntaron, mientras comenzaba a sentir que su propio cuerpo se desvanecía. Un profundo terror se adueñó de él y penetró en su ser como en oleadas. Y ahí su sueño terminó. Ahora era el momento de despertar. Un prólogo curioso. No acaba de determinar a qué persona se refiere, pero nos plantea una pesadilla y un nacimiento. Una pesadilla con innumerables rostros encima. Un cuerpo como un pedazo de carne sin extremidades, que se va formando poco a poco y se despierta. Pero todavía no sabemos a quién se refiere, o en qué momento está. Por ahora, por lo que sabemos, ¿se trata de Sam Porter? Quizá el momento de su nacimiento o su renacimiento. ¿Quién tiene esta pesadilla? Claro, puede ser una pesadilla de Dooms de Sam Porter. El niño es especial. Todavía no lo concreta. Realmente. Una pesadilla bastante extraña. Un rostro que no conocía apareció a la vista. Hay otro personaje que entra más. Era una mujer. Una mujer. Que le observaba, se desgarró la cara y se convirtió en una boca gigante. Esa boca le devora. Y la expulsa por el ano. Esto es un poco el paralelismo de la ballena de Pinocho, ¿no? Como Metal Gear Solid 2, que Arsenal Gear era una ballena y a la parte final del juego es realmente en el ano de la ballena. Es un poco la metáfora, ¿eh? Manchado de sangre, orina y excrementos. Es que la novela va a ser mucho más entrando en detalles desagradables también, ¿eh? Bueno, tenemos un niño especial con una pesadilla y una mujer. Todo parece indicar que es la escena de la resurrección de Sam Porter. Y os digo por qué. Porque esa frase, la de este niño es especial, es la frase que dicen Die Hard Man y Amelie en la escena en la que despierta Sam Porter dentro de la cápsula. Por ahora, pensamos que puede ser Sam Porter. Es solamente el prólogo, ¿eh? Y ya nos llena de preguntas. Es una novela de verdad muy interesante, ¿vale? Episodio 1. Sam Porter Bridges. Evidentemente, si el prólogo es de un niño es especial, pues el episodio 1 ya comienza con Sam Porter Bridges, ¿vale? Pero esa pesadilla, ¿en qué momento se ubica de Sam Porter? ¿Habrá una nueva mención a Kojima? ¿Habrá una nueva mención a esta pesadilla de este niño? Este niño tiene poderes. Cualquier persona con Dooms tiene pesadillas. Episodio 1. Sam Porter Bridges. Despertó al escuchar cómo pronunciaban su nombre en la distancia. El rostro de una mujer apareció ante él. Finalmente despiertas, Sam Porter Bridges. Sam se dio la vuelta por reflejo, a la vez que recordaba sus últimos momentos de vigilia. Se refugió en una cueva cercana para evitar la lluvia del declive. Después de deshacerse de sus paquetes, se acostó para tomarse un necesario descanso y debió de quedarse dormido. Sin embargo, no pudo dormir por mucho tiempo. Lo siento, se disculpó la joven. No era mi intención asustarte. Vestía un traje de látex negro que protegía su cuerpo desde el cuello hasta los pies y que resaltaba sus curvas. ¿Qué estás haciendo aquí? La mujer sonrió levemente ante la pregunta de Sam. Intentar no mojarme, igual que tú. El declive ha parado.
Sam desvió la mirada hacia la entrada de la cueva, donde la tormenta que aceleraba el tiempo, el declive, había amainado y los tenues rayos de sol comenzaban a abrirse paso entre las escasas nubes que quedaban en el cielo. Afortunadamente, amainó antes de que los entes varados apareciesen. «Mi nombre es Fragile». La mujer le tendió la mano, envuelta en un guante negro. Sam frunció el ceño por reflejo. No tenía tiempo para presentaciones. Ignoró su gesto y, para evitar estrechar su mano, fue en busca de sus paquetes. Sam conocía bien el logo representado en la espalda del traje de aquella mujer, el inconfundible logo de 2 manos esqueléticas que sostienen un delicadamente paquete. «Sí, he oído hablar de ti». «¿Ah, sí?», preguntó Fragile con tono travieso. «¡Qué halago! También he oído hablar de ti, Sam Porter Bridges, el hombre que reparte». Sam continuó organizando sus paquetes, ignorándola. En cualquier caso, aquella mujer solo conocía su nombre, no a él realmente. «¿Quieres?». Fragile de repente ofreció algo a Sam, situándolo cerca de su cara. Era una especie de criatura parecida a un gusano, que se retorcía entre sus dedos índice y pulgar. Dicen que un criptobio como este al día puede salvarte del declive. Se metió la larva viva directamente en la boca. Su ruidosa masticación sonó similar a la de un animal mientras Sam la observaba. «¿Trabajarías para mí?». La sonrisa de Fragile suavizó sus rasgos, mostrando una expresión dulce. «Debe de ser duro estar solo». «Sí, pensé que en Fragile Express teníais personal de sobra». Fragile Express es una empresa de reparto que operaba en el centro del continente. Desde el colapso de la civilización, se dedicaron a entregar suministros a los afectados por el desastre y apoyar los esfuerzos en pos de la recuperación. A diferencia de Sam, no eran autónomos, sino una organización formada por muchas personas y recursos, cuya misión principal era ayudar en lo posible a todo el mundo. Sin un país unificado y sin Estado para dirigir, una empresa de reparto como ellos era indispensable, actuando como un salvavidas esencial para las comunidades aisladas. Bueno, había muchos traidores. Ya no quedamos muchos, salvo alguna gente honrada. Y además, Fragile retiró el guante de su mano derecha. Su mano parecía pertenecer a otra persona. Su piel estaba cubierta de arrugas e imperfecciones. Las venas le sobresalían y servían para acentuar la rugosidad y delgadez de sus dedos. Eran las manos de una anciana decrépita que había bebido durante décadas. «Tampoco queda mucho de mí. Me empapé casi entera, de cuello para abajo». Fragile entrecerró sus ojos, distante, como rememorando un recuerdo. Sus ojos se empañaron como si estuviese conteniendo las lágrimas, pero no había rastro alguno de arrugas en aquel joven rostro de tersa piel. Volvió a ponerse el guante, ocultando la piel estropeada por el tiempo a raíz del declive, bajo el traje negro que protegía el resto de su cuerpo. «No puedo ayudarte con esto». Sam no sabía qué esperaba de él. Nadie podía recuperar el tiempo que ya había transcurrido, o que se había perdido. «Yo hago entregas, eso es todo». Fragile abrió la boca, como si fuera a responder, pero fue interrumpida por un zumbido seguido de una voz estática que llamaba desde el dispositivo comunicador de Sam. «Aquí el despacho central de Bridges. Contratista independiente Sam Porter Bridges. El receptor está a la espera de la entrega». Una sincronización perfecta. Sam recogió su equipaje, esperando que Fragile captase el mensaje. Debía marcharse. «¿Vas a la ciudad?». Fragile recogió un pequeño paquete con una sola mano, mientras que con la otra sostenía un paraguas. Era un objeto oblicuo, compuesto por paneles negros y transparentes de alta tecnología, que se parecía más a una estrella o a una formación de cristal que a cualquier paraguas común que Sam hubiera visto. «Ten cuidado, esas cosas volverán pronto», murmuró, como para sí misma, mientras hacía girar el paraguas entre sus dedos. Sam asintió en silencio y salió de la cueva. En aquel momento, una fotografía se deslizó desde el bolsillo de su pecho hasta el suelo. Cuando Sam Porter se apresuró a recogerla, escuchó la voz de Fragile desde su espalda. «La lluvia del declive acelera el paso del tiempo de todo lo que toca, pero no puede llevárselo todo.
El pasado no desaparece, ¿eh? Sam ocultó la fotografía de la vista de Fragile. Era una fotografía antigua y descolorida, que mostraba a un Sam mucho más joven, junto a dos mujeres. Él parecía incómodo, pero una de ellas sonreía. El rostro de la otra mujer se veía borroso, casi imposible de distinguir entre las manchas de aquel papel descolorido, empapado por las gotas del declive. Sin embargo, Sam no necesitaba una fotografía para recordar aquel rostro. Era el rostro de alguien a quien no podría olvidar, pero que, al mismo tiempo, nunca recuperaría. ¡Nos vemos, Sam Porter Bridges! Sam dobló la fotografía por la mitad y se la volvió a meter en el bolsillo, para entonces darse la vuelta y comprobar que Fragile había desaparecido. Central Knot City. La imagen del hombre que había frente a él se desvaneció como por arte de magia. Igor Frank recordaba su frente cicatrizada y el brillo de su chaqueta roja seguía grabado en su retina. Sabía que era una ilusión, pero hubiera jurado que sintió el calor de su cuerpo y que olió su sudor en el aire. La forma holográfica en 3D del hombre con el que hablaba le parecía completamente real, como si realmente hubiese estado frente a él, inspirando y expirando aire, mirándole fijamente a los ojos para transmitirle una orden. Aquella proyección parecía realmente viva. Resultaba toda una ironía, pues el nombre, la persona con la que hablaba hacía unos momentos, era Deadman. Igor cerró la puerta de su habitación privada y caminó por los silentes pasillos subterráneos de Central Knot City. Solo habían transcurrido unos minutos desde que el holograma de Deadman le notificara las noticias, pues no había tiempo que perder. Encontramos un cadáver en una zona residencial. A pesar de su voz serena, sus ojos ocultos, tras unas gafas sombreadas, dejaban entrever cierta inquietud. Lo siento, Igor, acabamos de encontrarlo. Parece que han pasado unas 40 horas desde la muerte, así que tenemos prisa. Eres el único con quien podemos contar en este momento para encargarse de esto. El holograma de Deadman agachó la cabeza. Las cicatrices quirúrgicas de su frente estaban empapadas de sudor. El cuartel general sabe que formas parte de Bridges 2 y que te estás preparando para ello. Será esta tu última misión como parte del equipo de eliminación de cadáveres. Pero... lo sé. Igor dirigió una circunspecta mirada a Deadman. Sabía que no había tiempo que perder. Solo contaba con unas pocas horas y había muy pocos miembros del equipo de eliminación de cadáveres. Si Igor se retrasaba lo más mínimo, era muy probable que todos los habitantes de la ciudad pagaran las consecuencias con sus vidas. Igor señaló un equipo en la pared y le preguntó a Deadman si sería preciso usarlo. Él asintió en silencio. No iba a ser una eliminación sencilla. Mientras Igor se ponía el uniforme y recogía el equipo, Deadman volvió a hablar. Siento hacerte pasar por esto, pero estoy arreglándolo todo para que alguien más venga a ayudarte. Si es puntual, debería llegar pronto al centro de distribución. Puedo dar crédito de sus facultades y habilidades. Estoy seguro de que será capaz de ayudarte a salvar a los ciudadanos de Central Knot. Igor se preguntaba si realmente quedaba alguien que valiera la pena en el continente. Alguien dispuesto a hacer algo bueno por este mundo sin esperanza. He enviado su perfil a tu dispositivo. Compruébalo más tarde. Su nombre es Sam Bridges. A continuación, el holograma de Deadman desapareció. El estrépito y las vibraciones del motor del camión, donde Igor iba montado, hacían tambalearse todo su cuerpo. A su izquierda, el conductor mantenía una mano sujetando el volante mientras secaba el sudor de la nuca con la otra. Igor le indicó que detuviera el camión frente a la puerta principal. Ya había trabajado muchas veces con aquel conductor. El trabajo de Igor consistía en transportar cadáveres desde las salas de aislamiento hasta las incineradoras. Cada día era como caminar por la cuerda floja. Si daba un solo paso en falso, no solo arriesgaba su propia vida, sino también la de todos los habitantes de la ciudad. Por lo general, era un hombre que no sabía organizarse, pero no le servía mucho en aquel trabajo. No había ni un segundo que perder. Si se retrasaba lo más mínimo, el cadáver se volvería un ente varado y provocaría un vacío que acabaría con toda la ciudad. Fallar significaría una sentencia de muerte. El camión redujo la velocidad. A través del parabrisas, Igor vio a un hombre.
Apenas podía distinguir sus rasgos a causa del resplandor de las luces del centro de distribución que había justo detrás. Sin embargo, parecía tener la misma complexión del hombre del perfil que Deadman le había enviado. El camión se detuvo y el sistema hidráulico silbó mientras el metal chirriaba al contraerse para descender. Igor aguardó a que la cabina estuviese cerca del suelo e intercambiaba la mirada con el hombre que aguardaba fuera. Notó que en su entrecejo delineaba líneas de expresión. Igor dio por hecho que a raíz de haber visto la marca Bridges en el exterior del camión. Así que es él el salvador que nos va a sacar de este lío, pensó. Abrió la puerta y bajó de la cabina. Se adelantó y le tendió la mano. Igor, eliminación de cadáveres. Su supuesto salvador apartó los ojos de la mano de Igor. Igor entendió que no tenía intención de estrechársela, pero la mantuvo, extendida, a pesar de todo. Sam Porter Bridges, supongo. Su rostro mostró una mueca apenas visible de espaldas a la luz que Igor interpretó como un sí. Igor recordó las notas del perfil de Sam. Era un repartidor autónomo muy capacitado que poseía Dooms. Había sido miembro de Bridges hacía alrededor de 10 años. Desde su paso por Bridges desarrolló síntomas de afenfosfobia y no soportaba el contacto físico con otras personas. ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Puede que Sam se negara a estrechar la mano de Igor, pero mostró interés por la situación y le miró directamente. No tenemos mucho tiempo, te lo explico todo por el camino, sígueme, dijo Igor, dándose la vuelta hacia el remolque del camión. Sam siguió sus pasos. Echa un vistazo a esto. Igor se subió al remolque del camión y señaló la carga, fijada en el centro. Parecía una gran crisálida de color plateado. Tenía más o menos la misma longitud que el cuerpo de un varón adulto. Era un cadáver envuelto en una bolsa para cadáveres. Tiene una cita con la incineradora, explicó Igor. Sam subió al remolque e inspeccionó al muerto en la bolsa para cadáveres. ¿Cuánto tiempo hace que murió?, preguntó Sam, fijándose en el cuerpo. Estaba claro que comprendía la urgencia de la situación. No sabemos la hora exacta, pero diría que han pasado más de 40 horas. Sam le clavó la mirada. ¿No estaba en cuarentena? Su voz sonaba entre una mezcla de ira y desconcierto, pero Igor respondió con calma. No estaba enfermo, fue un suicidio. Aquella palabra le hizo recordar los detalles de los que Deadman le había informado a Igor, e Igor sintió más presión que nunca. ¿Suicidio?, murmuró Sam, mirando fijamente el cuerpo. Tuvimos suerte de encontrarlo, lo pusimos en hielo lo antes posible, pero quién sabe cuándo se necrosará. Explicaba la situación a Sam, e Igor no podía evitar pensar en las circunstancias de aquel muerto. Morir sin ser detectado ni descubierto y acabar convirtiéndose en ente varado significaba convertirse en un arma de destrucción masiva. A menos de tratarse de un bebé que desconocen el concepto de la muerte, no había ni un alma en todo el planeta que no conociese las consecuencias. El suicidio ya no significaba matarse solo a uno mismo, actualmente también implicaba acabar con la vida de muchas otras personas. Es decir, el suicidio era considerado un acto de terrorismo. ¿Lo llevas a la incineradora? La áspera voz de Sam sonaba reprobatoria. Como respuesta, Igor puso en marcha el aparato electrónico que llevaba alrededor de la muñeca. Aquel aparato proyectó un mapa holográfico frente a ellos. La incineradora más cercana está al norte. Los iconos que representaban la ubicación actual de Sam e Igor, junto con la localización de la incineradora de cadáveres, aparecían en el mapa sucesivamente. Sam frunció el ceño. Esa ruta está plagada de EV. ¿Seguro que no se puede ir por otra? Ojalá pudiera, pero no hay tiempo. Igor rechazó la sugerencia de Sam. No tenían otra opción. Habían descubierto el cadáver demasiado tarde. Entonces incinera al pobre diablo aquí mismo, dijo Sam. Y emitir tantísimo quiralio al aire tan cerca de la ciudad, no puedo hacerlo. Igor volvió a llevar su mirada hacia la ciudad. Sin embargo, Sam tenía razón. Quemar el cuerpo allí mismo en lugar de intentar abrirse paso a través de una ruta plagada de ellos, los monstruos llamados EV o entes varados que quedaron de los cadáveres anteriores, era la opción más segura. El quiralio que se liberaría al quemar el cadáver permanecería en el aire durante mucho tiempo.
y la exposición a aquel aire causaría todo tipo de problemas a los ciudadanos: depresión, pesadillas e incluso pensamientos suicidas. Además se encontraban en la entrada de la ciudad, lo que daría lugar a que tuviera que ser aislada, cortando sus conexiones con las otras pocas ciudades pobladas que quedaban alrededor. Podemos hacerlo, solo necesitamos a alguien como tú, con Dooms, que nos acompañe. Sam no respondió, simplemente retiró su guante y palpó la bolsa del cadáver con su mano desnuda. La piel desde la palma de la mano de Sam hasta su muñeca se enrojeció, como si fuese una reacción alérgica. Los Dooms le otorgaban la capacidad de percibir la muerte. El resto de la piel oculta bajo su uniforme probablemente también sufrió una reacción, irritándose y enrojeciéndose. Sam retiró la mano y acercó su cabeza a la bolsa del cadáver. Olfateaba la muerte que emanaba de aquel cuerpo inerte. Frunció el ceño con nerviosismo. Ya está en las primeras etapas de la necrosis. Démonos prisa o este lugar se convertirá en un cráter. No había otra opción que acudir lo antes posible a la incineradora. ¿Entonces qué? ¿Podemos contar contigo?, preguntó Igor. Sam se apartó del cadáver y asintió. Igor le ofreció su mano una vez más. Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter Bridges. Pero Sam miró su mano para seguidamente volver a centrar su atención en el cadáver. Podía tocar un cadáver, pero era incapaz de soportar estrechar la mano de una persona viva. Igor bajó su mano y negó con la cabeza, resignado. Es Sam, solo Sam. Sam comenzó a reajustar las correas que sujetaban el cadáver al remolque. Igor se arrodilló a su lado y le echó una mano. Y no puedo detectar a los entes varados, solo lo siento, murmuró Sam, al tiempo que ajustaba el cinturón alrededor de los tobillos del cuerpo. Igor comprendió lo que quiso decir. Todo estaba en el archivo, pero Sam seguía siendo de gran ayuda para ellos. La gente normal como Igor ni siquiera podían sentir a los entes varados. Si no tuviera un equipo de trabajo especializado y con gran capacidad para sentir el mundo de los muertos, no tendría ni idea de cómo detectar a los entes varados. Igor dio un golpecito en el equipo que llevaba en el pecho. Por eso hemos venido preparados. Un bebé Bridges, ¿eh?, observó Sam. Con su ayuda y la tuya podremos anticiparnos a sus movimientos. Igor trataba de convencerse con sus propias palabras de que todo iría bien. Ocultaba sus recelos, agarrando el extremo del cordón atado a su abdomen y conectándolo a la clavija de la cápsula en su pecho. En un instante, el mundo de Igor se convirtió y se descompuso. Un sofoco de calor subió desde su coxis hasta lo alto de su cráneo. La realidad comenzó a deformarse y a distorsionarse. Un par de lágrimas escapaban furtivas de sus ojos. La cara de Sam le parecía ahora desfigurada, como un cuadro abstracto. Nadie podía explicar con exactitud el origen o las funcionalidades de aquel equipo. Era un sistema que apareció más o menos al mismo tiempo en que el mundo cambió, y se volvió como era actualmente. Dentro de aquella cápsula había un bebé Bridge, un recién nacido suspendido en una cámara transparente llena de líquido ámbar que podía conectar el mundo de los vivos y el de los muertos, pero que había sido creado artificialmente. El bebé Bridge se agitó un poco dentro de la cápsula conectada al pecho de Igor. Se formaron burbujas y estallaron dentro del líquido amniótico artificial. ¡Qué mal cuerpo se me pone siempre! Igor retiró la lágrima que se deslizaba por su mejilla y resopló mirando a Sam. Bueno, es que te conectas al mundo de los muertos. Para Igor, las palabras de Sam sonaban apagadas y distantes, como si hablase a través del agua. Todavía no había conseguido recuperar sus sentidos con normalidad. Su campo de visión era inestable. Cerró los ojos y se masajeó los párpados. En algún lugar de las profundidades de sus oídos le pareció oír la risa del bebé Bridge. Sus ojos se abrieron con sobresalto en respuesta, solo para encontrar allí la mirada áspera de Sam, que contemplaba aquella cápsula. Igor seguía escuchando la risa del bebé. ¡En marcha!, gritó Igor al conductor. No había tiempo que perder. En cualquier caso, debían deshacerse de aquel cadáver lo antes posible y de la forma adecuada. Tenían que entregar el cuerpo al mundo de los muertos y asegurarse de que nunca pudiera volver. El motor se aceleró a toda prisa y el camión se puso en marcha.
Al atravesar la puerta de salida, el sol se desvaneció del cielo. Una nube densa y oscura y borrascosa era todo cuanto aguardaba a Sam, Igor, el camión y aquel cadáver del remolque. Igor encendió el dispositivo de su muñeca para comprobar su ubicación. Si seguían así, era probable que llegasen a tiempo. El mundo era diferente cuando yo era un niño, dijo Igor, agarrándose a la barandilla del remolque. Si no distraía su mente de la misión, acabaría angustiándose. Estados Unidos era un país. Todo el mundo iba a donde le daba la gana. No hacían falta los portadores como tú. Sam perdía la vista en el cielo y el horizonte. Igor no podía saber si estaba escuchando o no, pero era lo de menos. Solo necesitaba hablar, decir cualquier cosa para distraerse y hacer frente al miedo abrumador que sentía. Teníamos autopistas, aviones, joder, si era hasta posible visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como puedes ver, el Death Stranding nos arrasó por completo. Estamos jodidos, bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir, se los llevó el declive. Autopistas, aviones, otros países, América, ahora solo existían como palabras, pero sus conceptos habían desaparecido. Seguramente sería solo cuestión de tiempo que las palabras acabasen por correr la misma suerte. Los objetos materiales fueron lo primero en desaparecer, seguidos por el lenguaje. El nombre de los colores, los animales, la comida, los vehículos, los nombres de los sentimientos que compartían los seres humanos, todo ello acabaría desapareciendo. E incluso, si las palabras perduraban, ya no tendrían sentido ni significado en la realidad. América se estaba convirtiendo en una idealización, un conjunto de símbolos sin base real, como una especie de creencia similar a la de Dios. Con el tiempo, las generaciones nacidas después del Death Stranding, tras la desaparición de América, como la de Sam, heredarían el mundo. Entonces América sería realmente como una religión, solo quedarían palabras y devoción. Al igual que un culto religioso que crece a raíz de ardiente creencia y fervor, el país se convertiría probablemente en la causa de una tragedia tras otra. Por eso la gente como Igor, que realmente conoció cómo era América en el pasado, deseaba recuperarla antes de dar lugar a que se convirtiera en una idealización divina, antes de que el declive lo arrasara todo, antes de que los EV destruyesen este mundo. Entonces aparecieron esos bichos de la playa, los EV. En un lapsus, Igor miró a Sam, pero no pudo escrutar nada en su expresión. Su falta de reacción crispó a Igor. El mundo de los vivos y el de los muertos se mezclaron. Y fue entonces cuando la gente comenzó a trincherarse en las ciudades y a poner a los porteadores como tú en un pedestal. Igor iba a decir que eso no le incluía a él y a los otros equipos de eliminación de cadáveres, pero sus palabras se apagaron en sus labios. Frente a ellos se extendía un arco iris. No era un arco iris corriente, con una forma curva desde el suelo hacia el cielo. Su arco estaba al revés, surgiendo de las nubes hacia la superficie y volviendo a elevarse. Era un puente siniestro, donde cruzaban los entes varados desde un lado al otro. Igor señaló aquel arco iris invertido. Sam, que contemplaba el cielo, probablemente ya era consciente de ello. Volvió a mirar la bolsa de cadáveres del remolque. Una sustancia negra, parecida al alquitrán, goteaba de la bolsa de cadáveres color plomizo, especialmente de la zona del abdomen. Los gritos del bebé Bridge, resonaban en los oídos de Igor. Su visión del mundo a su alrededor se distorsionó una vez más. Innumerables partículas surgían de la densa masa negra y quedaban suspendidas en el aire. Cuando miró un poco más de cerca, pudo ver cómo cada una de ellas ascendía en espiral, retorciéndose y formando una única y gruesa cuerda. Era la primera vez que Igor presenciaba algo así. El cadáver Oja había empezado a necrosarse y su alma, Oka, era atraída hacia la playa, abriendo un pasaje. La playa era un nexo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Supuestamente no era parte del mundo físico, sino un espacio especial que existía en una dimensión diferente. La gente normal como Igor no podía sentirlo, a diferencia de quienes tenían Dooms. Cuando intentaban explicar lo que podían ver, solían describir el mundo de los muertos como un inmenso océano negro y la frontera que conectaba este mundo con el otro como una playa. El nombre de la playa era una metáfora. El mar
madre de toda la vida, se convirtió en la vía por la que los muertos regresaban al mundo. Y cuando los muertos se aferraban fuera de aquel océano y atravesaban la playa para quedar varados en el mundo de los vivos, aquel fenómeno fue bautizado como el Death Stranding. Sam extendió la mano sobre el cadáver y palpó su abdomen, justo al lado del ombligo, de donde surgía un hilo retorcido negro. Su mano se enrojeció al instante. ¿Cuánto falta para llegar a la incineradora?, gritó Sam. Lágrimas caían de sus ojos. La bolsa de cadáveres estaba ahora casi totalmente cubierta por la masa negra. El cielo se oscurecía en respuesta. Está a punto de estallar. ¡Mierda! Hay que atajar a través del OSV. Igor golpeó la ventanilla trasera de la camioneta e hizo una señal al conductor. El camión aceleró y cambió de rumbo hacia la izquierda. Igor se agarró con fuerza a la barandilla y se agachó para evitar salir despedido del remolque. A tan escasa distancia pudo ver el cadáver. La necrosis se extendía más allá de lo que había visto nunca. Igor había transportado muchos cuerpos hasta aquel día. La mayoría no fueron un problema. Fueron capaces de estimar la hora de la muerte y reaccionar a tiempo. Todo lo que Igor y su equipo tenían que hacer era recoger a los pacientes terminales de la sala de aislamiento una vez que habían alcanzado las etapas finales de sus vidas. Incluso cuando recibían cadáveres que habían muerto repentinamente en accidentes, aún había tiempo de sobra antes de que se produjera la necrosis. Aquella era la primera vez que tenía que transportar un cadáver a punto de estallar. Se preguntaba si dentro de la bolsa el cuerpo ya se habría descompuesto en un número incontable de partículas diminutas. La bolsa para cadáveres era probablemente lo único que quedaba para dar forma a aquellos restos. Era un ataúd de suaves fibras sintéticas tejidas. Una vez fuera, aquella masa dejaría de parecer un cuerpo. El camión se accidentó de pronto y rebotó en el aire. Igor y Sam se agarraron a las barandillas con todas sus fuerzas, pero un viento tan potente como para remover el suelo sopló desde la espalda, arrojándoles a ambos del remolque. Mientras Igor cerraba los ojos para protegerse de la tormenta de polvo que caía sobre él, comenzaron a precipitarse gotas de agua tibia sobre su mejilla. Se le puso la piel de gallina. Un agudo picor se convirtió inmediatamente en dolor que se extendía por toda su cara. Ya lo había sentido antes, el escozor del envejecimiento fulminante. Allá, donde las gotas de lluvia alcanzaban su piel, dejaban un rastro de arrugas y canas a su paso. Como respuesta al declive, la capucha del uniforme de Igor se desplegó automáticamente, cubriendo su cabeza, y la de Sam hizo lo mismo, unos pasos frente a él. La lluvia caía cada vez con más fuerza. Cuando miraron hacia arriba, todo el cielo estaba cubierto de nubes negras, tan oscuras como la sustancia alquitranosa que emanaba de la bolsa de cadáveres. La luz del sol se había opacado por completo y un manto de oscuridad cubría el paisaje. De la misma forma que el declive arrebataba el tiempo a todo ser vivo que tocase, las nubes quirales de las que caía aquella lluvia provocaban que no hubiera diferencia entre la noche o el día. Sin importar cuántas veces lo hubiera experimentado Igor, era algo a lo que jamás podía acostumbrarse. El mundo se sentía caótico de pronto, y no había forma posible de orientarse en aquella oscuridad. Los haces de luz de los faros del camión atravesaron aquel manto de oscuridad e iluminaron los torrentes provocados por el declive. Cuando Igor se concentró en agarrar la barandilla, hasta sus fosas nasales llegó el olor del mar, aunque no estaban cerca de ninguno. El aire salado inundó sus sentidos y le hizo derramar extrañas lágrimas mientras respiraba el inconfundible hedor del mundo de los muertos. El motor chirriaba y los faros se apagaban. En aquel entorno, en el que solo había lluvia y oscuridad, el camión perdió toda la potencia y quedó atascado. El conductor gritaba y luchaba por volver a poner en marcha el motor. ¡Que no cunda el pánico! Es solo un apagón temporal, gritó Igor a través de la ventanilla trasera, tratando de mantener un tono firme, pero su voz denotaba angustia y miedo. El declive interferiría con las ondas electromagnéticas y las frecuencias de radio, haciendo caer los sistemas electrónicos por un tiempo. ¡Cálmate! Igor ya no pronunciaba aquellas palabras solo para calmar al conductor, sino también para calmarse a sí mismo. Como si sus plegarias hubieran sido escuchadas, el asiento del conductor se iluminó mientras los faros volvían a parpadear. Igor miró a Sam con una leve sensación de alivio.
A su vez, Sam miraba el hombro izquierdo de Igor. La punta de su radar Odradek se había abierto como una mano extendida. Oleadas de escalofríos, náuseas y mareos anegaron a Igor, combinándose con el hedor del océano. Los muertos se acercaban, pero Igor no sabía de qué dirección vendrían. El alterado Odradek parpadeaba abriéndose y cerrándose como si fuera a agarrar algo. El Odradek era un equipo vinculado con el bebé Bridge para detectar y señalar la posición de los muertos. Si el bebé percibía a los muertos, el Odradek mostraría dónde estaban a base de parpadeos. Pero le resultaba difícil dar con ellos con un aura de muerte tan densa a su alrededor. «Sam, ¿tú puedes ver algo?» «No, nada», gritó Sam alterado. No había duda de que Sam también podía percibir la presencia de los muertos a su alrededor. Su habilidad Dooms estaba tan afinada como el radar mecánico del Odradek. Se asomó al remolque a través de la densa neblina que los rodeaba. Igor golpeó su cápsula. «Vamos, bebé, ayúdame. ¿Dónde están los monstruos?» Un quejido de aturdimiento salió de la cápsula del bebé y el Odradek empezó a girar sobre sí mismo violentamente, como las aspas de un molino de viento roto. «Este bebé debe de estar roto, o algo», dijo Igor. De repente el motor cobró vida. Los neumáticos chirriaron contra la superficie y el camión se puso en marcha de nuevo. El conductor pisó a fondo para escapar del aura de muerte que le rodeaba. Igor se agarró a la barandilla para no salir despedido. El hedor soporífero que había penetrado en sus fosas nasales parecía fluir y salir por la parte superior de su cabeza. El Odradek giratorio se detuvo bruscamente. La garra robótica se dobló en forma de cruz y apuntó directamente frente a ellos. Aquello solo podía significar una cosa: era allí donde estaban los EV. El camión se dirigía directamente hacia ellos. Igor intentó advertir al conductor a gritos para que cambiase de dirección, pero era demasiado tarde. El camión se tambaleaba con fuerza mientras sus ruedas se deslizaban por el escarpado terreno y se oían los gritos del conductor y el chirrido de los frenos. Igor pudo ver la huella de una gran mano negra pegada al parabrisas por encima del hombro del conductor, pero su dueño ya no estaba allí. No aparecía por ningún lado. El cuerpo de Igor perdió la sensación de la gravedad. Estiró los brazos, buscando a tientas cualquier cosa a la que agarrarse. No había nada. Gritaba algo, pero no parecía poder articular ninguna palabra en concreto. Igor salió despedido del remolque y se estrelló contra el suelo. Igor recobraba la consciencia al escuchar continuos gemidos. Se levantó del suelo, cubierto de barro, y miró a su alrededor. Los gemidos parecían cada vez más próximos. El camión había volcado sobre su costado. Bajo aquel camión encontró al conductor gritando inmovilizado, con toda la parte inferior del cuerpo sepultada bajo un montón de metal. Se retorcía frenéticamente y agitaba los brazos con desesperación. Empapado por el declive, su rostro ya se había transformado en el de un anciano. Estaba cubierto de arrugas y líneas de expresión, y su pelo se llenó de canas de un blanco albino. Si bien su voz todavía era la de un joven suplicando desesperadamente que alguien le salvase. Igor se dirigió inmediatamente hacia el camión para ayudarle cuando notó un movimiento por el rabillo del ojo. Era Sam. Caminaba en dirección a la bolsa de cadáveres que había caído fuera del remolque con ellos. Arrastraba su pierna derecha. La bolsa de cadáveres ennegrecida comenzó a emitir un brillo dorado en la zona del rostro. Parecía un ataúd con una máscara dorada deformada en lo alto. Innumerables partículas diminutas brotaban desde la zona del estómago, extendiéndose en un único hilo negro que se elevaba hacia el cielo. Era la etapa final de la necrosis, el paso previo a la transformación del ser humano en un ente varado, en lugar de pasar al otro mundo. Era algo de lo que Igor solo había oído hablar, un proceso sobre el que había recibido lecciones cuando fue asignado por primera vez al equipo de eliminación de cadáveres y ahora estaba ocurriendo ante sus ojos. Cuando los humanos mueren, su Ka se escapa de su Ja. Se trata de un antiguo concepto que habían investigado desde los tiempos de los antiguos egipcios y que exploraba el cuerpo y el alma como los dos elementos que componían la vida. Cuando el cuerpo o Ja se necrosa y permanece en ese mundo, el alma o Ka trata de buscarlo de nuevo. Permanece en el espacio donde murió,
buscándolo por el resto de la eternidad. Los cuerpos debían ser quemados inmediatamente para que el alma supiera que ya no había un cuerpo al que regresar. Si el cuerpo no se quemaba, el alma se convertiría en un ente varado y continuaría en el mundo de los vivos. Lo último que necesitaban era otro cuerpo que se necrosara. Igor deslizó los brazos bajo las axilas del conductor y apoyó los pies en el suelo, haciendo presión para tratar de sacarle del camión accidentado. Pero el conductor no se movía. Todo lo que Igor podía hacer era tratar de soportar el terror mientras escuchaba los gritos de agonía del conductor. Qué susto me ha dado. Grande, Sujin. Hostia. Todo lo que Igor podía hacer era tratar de soportar el terror mientras escuchaba los gritos de agonía del conductor. ¡Cállate! ¡No respires! Igor escuchó el grito de Sam y se llevó las manos a la boca, consciente de su error. El conductor hizo lo mismo. El Odradek apuntó por encima de ellos y comenzó a girar desenfrenadamente, iluminado con luz naranja de advertencia, lo que significaba que los EV estaban justo allí. Al igual que Igor y Sam no podían ver a los EV tampoco podían verles a ellos. Buscaban a los vivos percibiendo su respiración y otros sonidos. Para lo que no tenían desarrollados sus Dooms, la única evidencia de que estaban cerca eran las huellas de manos manchadas de alquitrán que iban dejando al acechar. Una huella de mano apareció en la puerta del camión volcado, justo al lado de Igor, seguida de otra y luego otra, abriéndose paso cada vez más abajo del vehículo. Un EV los buscaba a tientas en la oscuridad. Igor contuvo la respiración, rezando por no hacer ni un solo ruido. Era la única manera de salvarse. Por suerte, las huellas negras se alejaban de la pareja. Igor se giró para dar las gracias a Sam por haber dado la alarma, pero celebró la victoria demasiado pronto. La bolsa de cadáveres comenzó a convulsionar. Se agitó violentamente, retorciendo y enroscando la bolsa. Los espasmos no cesaban y las correas que ataban la bolsa se rompieron sonoramente una tras otra. Aquella sustancia pegajosa, parecida al alquitrán, se acumulaba en el suelo bajo el cuerpo, mientras pequeñas partículas de polvo resplandecientes se suspendían en el aire, surgiendo desde la máscara dorada, mortífera, que se había formado en el exterior de la bolsa. Sam alzó la mirada. Mierda, está necrosado. Las huellas de las manos volvieron como si hubieran escuchado el murmullo de Sam, o tal vez se acercaron a recibir al recién necrosado, uno de los suyos. Todo lo que Igor podía hacer era observar el rastro de aquellas huellas de manos ennegrecidas mientras se cubría la boca con todas sus fuerzas con sus propias manos. Sam cayó hacia atrás en el barro, luchando por alejarse de las huellas, con el puño cerrado con fuerza sobre su propia boca. Los entes parecían estar confundidos. ¿Buscaban a Sam o al cuerpo? Por favor, que vayan en dirección al cuerpo. Igor volvió a rezar, pero la suerte no le sonrió. Las huellas de las manos comenzaron a moverse hacia Sam. Los muertos necrosados, cuyo K nunca llegó al otro lado, perseguían implacablemente a los vivos. Sam contuvo la respiración, arrastrando la pierna mientras se impulsaba hacia atrás. Pudo ver la gran cantidad de sangre que perdía por ella, claramente visible en la oscuridad. A pesar de ello, Sam dirigió a Igor una mirada pidiéndole que huyese. Las huellas de las manos se detuvieron de pronto. Parecía como si estuviesen dudando sobre algo. Igor no podía desperdiciar la oportunidad que Sam le había brindado. Estiró los brazos para intentar liberar al conductor una vez más, pero el conductor ya había sobrepasado su propio límite. Comenzó a gemir en agonía. No podía soportar el dolor por más tiempo. Sus gritos llamaron la atención de los entes varados. Las huellas de las manos cambiaron de dirección hacia Igor y el conductor con un rumbo completamente certero. Se acercaban a toda velocidad. Eso no era todo. Igor podía sentir la presencia de los muertos a su alrededor. Estaban rodeados. Igor soltó al conductor, que gritaba desesperado, y se puso en pie. En silencio, le rogó al conductor que tratase de permanecer callado. Sus gritos atraían a los muertos hacia ellos. En caso de tener la desgracia de ser atrapado por las huellas de las manos de aquellos muertos, los muertos trataban de abrazar a la víctima y combinarla con su esencia. Los vivos y los muertos juntos, la materia y la antimateria.
Cuando dos polos puestos que nunca deberían encontrarse se unían de aquella forma, daba lugar a una inmensa explosión, también conocida como vacío. ¡Socorro! ¡Socorro! El conductor continuaba gritando. Aquellos gritos eran la prueba de que estaba vivo y se convertían en el cebo perfecto de los muertos, que se acercaban a él. Igor sacó su pistola y apuntó al conductor. Los muertos no querían a los muertos. Si dos muertos se combinaban, no ocurría nada. Igor llevó el dedo al gatillo. Le pesaba tanto que ya no lo sentía como su propio dedo. Antes de que pudiera tomar la decisión de disparar, los muertos agarraron al conductor. Incapaz de apartarse o huir, el cuerpo del conductor fue arrancado de debajo del camión por una mano invisible y arrastrado por el aire. Perdóname. La bala de Igor atravesó la cabeza del conductor y este murió en el acto. Los muertos perdieron su interés en él inmediatamente. Igor sabía lo que tenía que hacer a continuación. Dirigió una mirada a Sam en la que indirectamente le decía que confiaba en él para terminar el trabajo. Pero detrás de Sam apareció una figura, encima del camión, volcado. Sam se dio la vuelta para mirar a su espalda. Estaba demasiado oscuro como para distinguir el rostro de aquella figura, que llevaba una capucha y una capa. Contra su pecho, una cápsula resplandecía en color rojo. La figura levantó una mano en el aire y señaló algo. Igor podía oler la sangre entremezclada con el hedor del agua estancada, el insufrible olor a pescado podrido. La cabeza se le partía y unos escalofríos febriles le recorrían todo el cuerpo. Iba a vomitar. Justo en aquel momento, un aullido atravesó la espesa capa de nubes. No era ni un grito, ni un chillido, ni un gruñido, sino un ruido espantoso que podría acobardar hasta el más valiente. El Odradek se transformó en forma de cruz y apuntó hacia un espacio determinado en el cielo. El bebé en la cápsula del pecho de Igor se sacudió presionando contra el cristal, tratando de apartarse para esconderse, quedándose inmóvil. La muerte había llegado. Igor resbaló. El suelo a sus pies ya no era sólido, comenzó a deshacerse. El terreno pantanoso se pegaba a las piernas de Igor. Numerosos brazos negros como el carbón surgieron de aquella ciénaga y trataron de arrastrarle hacia adentro, agarrando sus piernas. Gemían con un hambre voraz. Igor trató de resistirse, pero la superficie se había transformado en un mar de alquitrán. No había rastro de tierra por ninguna parte. El alquitrán que le envolvía burbujeaba de forma antinatural y caía sobre sí mismo. El camión se hundía poco a poco entre las olas ennegrecidas y la silueta que estaba encima había desaparecido. Los brazos que tiraban de las piernas de Igor luchaban y se sobreponían a él para arrastrarlo hacia el agitado alquitrán. Decidió no mirar hacia abajo, hacia sus pies, sino hacia arriba. La silueta de una gigantesca figura humanoide se alzaba sobre él. Su cabeza estaba oculta por las nubes, y sus manos agarraban los hilos negros conectados al terreno. La sombra tiró de aquellos hilos, desgarrando el suelo, para dejar al descubierto las entrañas de la tierra. Si aquel monstruo se comía a Igor, provocaría un vacío. Eso es lo que había escrito en su manual. Era el peor de los escenarios. Los muertos que se habían necrosado conservaban un persistente apego a este mundo. No solo a su propio cuerpo, sino a todos los seres vivos, y quedaban varados, sin poder pasar al otro mundo. De modo que si los muertos que estaban formados por una sustancia quiral como la antimateria entraban en contacto con los vivos, se producía un vacío. ¿Quién demonios podría haber experimentado todo eso y vivir para contarlo en un manual? A Igor le pareció irónico que aquellos pensamientos se le pasaran por la cabeza en un momento así. ¡Corre! Igor hizo acopio de sus últimas fuerzas para advertir a Sam. Lamento mucho haberte involucrado en esto. Igor se arrancó la cápsula del pecho y se la arrojó a Sam. Luego se apuntó con la pistola a la barbilla. Justo antes de que pudiera apretar el gatillo, fue sacudido. La enorme sombra le levantó en el aire. Su mundo se volvió del revés y la bala salió disparada en la dirección equivocada. La pistola se le resbaló de la mano. ¡Huye! Ya no era una orden sino una súplica. Necesitaba que Sam escapase.
Tan solo deseaba ganar el tiempo suficiente para que pudiera escapar. Igor estiró el brazo para recoger la pistola, pero no lo logró. A la desesperada, agarró el cuchillo de su cintura y se lo clavó en el lado izquierdo del pecho. Atravesó la unidad de conexión de su cápsula. Lo intentó una vez más. Se abrió el uniforme con la punta del cuchillo y se lo clavó en la carne hasta alcanzar una costilla. Y otra vez. Sus músculos pectorales se resistieron al intentar proteger su corazón de la hoja. Repitió de nuevo. La mano invisible volteó a Igor mientras trataba de impedir su suicidio. Igor pudo ver que Sam seguía de pie. Sostenía el bebé contra su pecho. Corre, cógelo y corre. Con sus últimas fuerzas, Igor se clavó el cuchillo en el corazón. No sintió ningún dolor. De hecho, no sintió nada en absoluto. Empezaba a desvanecerse. Su cuerpo y su conciencia se separaron. La muerte, tan simple como apretar un interruptor, era un proceso que pasaba por una serie de fases. No existía una muerte rápida. El K de Igor lo sabía. Sabía lo que significaba en aquel momento, en aquel instante, que su cuerpo todavía no estuviera muerto. Y así, el gigante consumió el cuerpo de Igor. Los muertos y los vivos se encontraron. A continuación, se produjo el vacío. Igor y el gigante desaparecieron. Sus figuras se transformaron en energía cinética a una velocidad inmensa antes de tragar, aniquilar y desintegrar todo aquello que les rodeaba. Central Knot City desapareció y Sam Bridges y el bebé fueron consumidos por la fuerza de aquel vacío. Chavales, capítulo 1 de la novela de Death Stranding, Sam Porter Bridges. El siguiente ya es Bridget, que será para otro día. Hemos leído el prólogo y el capítulo 1, que realmente es la primera misión del juego, en la que Sam Porter acompaña a Igor y al conductor a deshacerse del cadáver. Hemos tenido, como decís, mucho más contexto del personaje de Igor, que la verdad que hacía falta, porque esa escena es muy breve, es muy al comienzo del juego, luego vienen 70 o 100 horas más de juego, entonces nos podemos olvidar fácilmente de ella. Sí, lo resubiré, tranquilo Marsman, que al final también lo hago para que la gente que no tenga la novela, que entiendo que sois muchos, porque al final la novela pues ha salido en España y en Latinoamérica, no sé si en todos lados está disponible, pues tenéis ahí una oportunidad para escucharla y también para ver el comentario de después con la gente del chat. Yo creo, vinculando capítulo 1 con prólogo, que ese prólogo, de esa pesadilla, ese niño especial, es realmente una pesadilla que la tiene Sam Porter cuando queda dormido en la cueva con Fragile. Porque justamente el capítulo 1 comienza con Sam Porter dormido acompañado por Fragile. Me temo que ese sueño extraño, del que no se menciona nada en el juego, de ese montículo de carne del que salen extremidades y aparece una mujer que se convierte en una boca gigante y lo expulsa por el ano, esa pesadilla tan extraña del prólogo de la novela de Death Stranding, es el sueño que tiene Sam Porter cuando se duerme en la cueva donde le acompaña Fragile, ¿vale? Entonces es un añadido interesante, yo creo, porque no sabemos qué sueña Sam Porter en ese momento, y ya somos conscientes desde el primer momento de la novela de que la gente con Dooms tiene pesadillas. Recordad que la gente con Dooms tiene pesadillas porque también las tiene la entidad de extinción. Amelie tiene pesadillas, las tuvo desde niña al ser consciente de que era una entidad de extinción, y Amelie pues transfiere parte de sus poderes a la humanidad, como el fuego de Prometeo, y aparte de eso, la consecuencia es que también heredan sus pesadillas. Entonces, al principio de la novela hemos encontrado pues una pesadilla que no existe en el juego, que es la de ser un montículo de carne, del cual luego le aparecen extremidades, y una boca gigante de una mujer, lo traga, lo consume y lo expulsa por el ano. Interesante, curioso, ¿no? Cuanto menos. Luego, en el episodio 1, pues vemos mucho más ampliamente cómo es el encargo de Igor, cómo fue su trayectoria, cómo confía mucho en los manuales de trabajo, que siempre es como muy sistemático, aunque ese encargo es muy diferente porque sí que se dan cuenta de que el cadáver
va muy apurado en cuanto a tiempo de necrosis y sí que llega a, pues, a convulsionar y a convertirse en un ente varado. Y luego vemos que esa figura misteriosa, aunque se comenta muy brevemente, es Higgs, que ya viene pues a dar por saco y a enfrentarse desde la envidia y el resquemor a Sam Porter. Entonces, es prácticamente el prólogo del juego, lo que hemos leído. Muy interesante, muy ampliamente, la verdad. Sí que también se explica, ya para acabar, más concretamente la justificación del vacío que ocurre al principio del juego, que también es el vacío del primer teaser. ¿Por qué se forma ese vacío? Porque, primero, Igor dispara al conductor para que no forme una explosión al venir los entes varados. Eso lo sabemos, le pega un disparo y atraviesa la bala del cráneo y el conductor pues fallece antes de que pueda explotar al juntarse con un EV. Quien no consigue matarse, entonces queda claramente determinado en la novela, es Igor, pese a que se clava el cuchillo, lo consume este EV gigante convocado por Higgs, y esa materia de Igor todavía vivo, todavía con vida, y el EV gigante es lo que provoca el vacío que se consume Central Nox City, que es la primera ciudad del juego. Así que, chavales, bastante útil, pienso yo, este episodio. Primer episodio y prólogo de la novela de Death Stranding, que espero que disfrutéis muchos, tanto ahora como luego en la resubida, porque así vamos a profundizar mucho más en la historia del juego. Vale, chavales, pues hasta aquí este directo de 2 horitas, que hemos hecho un poquito de debate, un poquito de polémica, un poquito de show y un poquito también de ir a lo más duro, que es enfrentarnos cara a cara con la historia de Death Stranding, un juego que es muy interesante y lleno de detalles que quizá se nos van a explicar mejor en la novela. Vale, chavales, más adelante haremos el segundo, lo subiré y tal, y espero que os guste mucho. Chavales, mañana vídeo, la historia de PT Silent Hills. Mañana estará subido al canal, ¿vale? Espero que os guste mucho, porque de verdad llevo años trabajando en el guión de ese vídeo, y por fin se va a hacer el vídeo que va a contar por completo toda la historia que se cuenta en ese juego. Toda la historia. Hablamos de toda la historia. Las locuciones de radio, los mensajes de los fragmentos de las fotos, los mensajes que aparecen en pantalla de forma aleatoria, que están súper desordenados, pero que he ordenado para crear el orden lógico de la historia. Vamos a comprender quién es Yariz, vamos a comprender quién es Enoch, vamos a comprender quién es el protagonista, vamos a saber incluso algo del pasado del personaje protagonista. Algo, poquito, pero algo de ese personaje interpretado por Norman Reedus. O sea que creo que os va a gustar mucho ese vídeo. Chavales, cuidarse mucho, un fuerte abrazo y como siempre, mil gracias por estar aquí y acompañarme. Un fuerte abrazo, cuidaos mucho y hasta la próxima. Mira, chavales, que tengo escena para acabar. Hasta luego, chavales. Chao, 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 chao.